Paz de Cristo, hermano. Amén. No veo muy bien a las hermanas, la hermana Carol y a la otra hermana. Es por la columna, así que está acá. Paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cuando el hermano me pide que prepare una palabra, yo escojo un tema. Pero mientras el transcurso de la semana y van pasando los días y yo tengo comunión con Dios, entonces Él me trae otra palabra que no es la que yo tenía escrita. Entonces, yo creo, hermano, que por una parte una persona que lleva la palabra puede ser autodidacta, y es que la palabra, hermano, donde usted la habla tiene poder. Amén. Pero es diferente cuando uno recibe el mensaje del mismísimo trono de la gracia. Abra sus Biblias, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Este pasaje habla de tener la mente de Cristo, hermano. Gloria a Dios. O sea, que el cristiano piensa de la misma manera como Cristo piensa en toda área y aspecto, en absolutamente cualquier cosa. La Biblia, hermano, abarca todo, absolutamente todo lo que tenga que ver, dice, conforme a la vida hemos recibido, dice, a la vida y a la piedad. Todas las cosas nos han sido dadas por su eterno poder. Entonces, léame ese pasaje, hermano. Vamos léame el pasaje, oramos y que el Señor nos hable en esta tarde. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, habla a cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Una palabra, Señor, que levante al caído, Señor. Una palabra, Señor, que restaure al desanimado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú envíes ese refrigerio, Señor, a nuestros corazones. No sabemos por qué lucha, prueba y tribulación están pasando nuestros hermanos en la fe, Señor. Pero creemos, Padre, que hoy tú enviarás, Señor, esa bendición de lo alto, Señor. Tú abrirás la ventana de los cielos a favor de tus hijos y de tus hijas, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos aquí, Señor, para alabarte, para honrarte y para glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensar como Cristo piensa. Tener la mente de Cristo, hermano. Un pensamiento muy profundo. Usted puede leer ese pasaje y quedar horas meditando en eso. Que cómo una persona puede tener la mente de Cristo. Ahora, todo lo que es el aspecto de pensamiento de una persona, eso es lo que ella. Las personas viven la vida que viven porque sus pensamientos son así. Ahora, tenemos que hacer una diferencia entre el pensamiento de un incrédulo, de un mundano que no conoce a Dios. La Biblia en Romanos capítulo, busque ahí, Romanos capítulo 1, versículo 28. Ahora, el incrédulo, el ateo, el escéptico, el agnóstico, una persona religiosa que no sea un verdadero cristiano, tiene una mente delante de Dios, su mente es reprobada. Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice que es una mente que delante de Dios, esa mente no está aprobada. Es como cuando usted iba al colegio y cuando te tocaba hacer exámenes, a usted le ponían un 5. El mínimo con que usted tenía que aprobar era con un 6. Entonces la mente de ellos está una mente reprobada. Delante de Dios, esa mente es como una mente que no funciona bien, que no hace las cosas de manera correcta, sino de manera equivocada.
Una mente, hermanos, primero vamos a ver la mente del incrédulo, hermano, ahí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante, hermano. La mente de una persona, esta es la mente de una persona que no tiene la mente de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Deténgase ahí. Dice tener en cuenta a Dios. Ahora, Dios está probando al creyente a cada momento. Lo está probando. Dice que nuestra fe va a ser probada. Entonces, tener en cuenta a Dios antes de emprender yo un proyecto, hermano, o de tomar una decisión. Porque yo he tomado malas decisiones en mi vida cuando era incrédulo, y aún he tomado malas decisiones siendo creyente, y yo me he estrellado contra la pared. Tener en cuenta a Dios antes. Dice, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cuando una persona tiene una mente reprobada, mire, siga adelante ahí en el versículo 29. Dice, estando atestados. Atestado significa que usted llena algo hasta rebalsarse. O sea, están repletos, están llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esta es la mente. El Espíritu de Dios de repente se detiene en la Escritura y Él empieza a poner todos los aspectos del incrédulo de manera categórica, hermano. Ahora, ese es el incrédulo. Esa es su naturaleza. Él está bajo el poder del enemigo. Pero el cristiano no está bajo el poder del enemigo. El cristiano está bajo un nuevo régimen. Él sirve a otro Señor. No se puede tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Usted tiene que tener los dos pies en Cristo. Hermano, la mente ahora del cristiano dice que ha sido una mente renovada, regenerada. Usted puede hacer lo correcto delante de Dios, porque tenemos su palabra, la Biblia, y usted puede estar siendo constantemente llenado del Espíritu Santo. Una cosa es que usted recibe el bautismo del Espíritu, pero otra cosa es estar siendo llenado del Espíritu Santo. Usted no come una vez a la semana. Usted come 3 o 4 o 5 y si hay postre y es lleno constantemente. Entonces la llenura del Espíritu Santo es constante. Ahora, el cristiano, hermano, puede andar en la carne o puede andar en el Espíritu. Es una decisión. Usted decide si quiere andar obedeciendo a Dios o usted decide si quiere andar en desobediencia y deshonrando a Dios. La mente de Cristo para el cristiano, hermano. Búsquese ahí Filipenses capítulo 4 versículo 8. Ya vimos cómo piensa el incrédulo, el mundano, el que está fuera de Dios. Ahora miremos cómo piensa la persona que está en Cristo. Su mente ahora es una mente aprobada, es una mente limpia, es una mente regenerada, es una mente espiritual. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, ¿lo tiene?
Yo no, espérame que lo busque. Mire, hermano, cómo piensa ahora el cristiano, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay algo, hermanos, que cuando la persona viene a Cristo, no es que todo termina. Algo empieza, hermano. Empieza una guerra, una batalla en la mente de la persona. Cuando las personas vienen a Cristo, hermano, vienen heridas, atormentadas. Y usted tiene, cuando viene a Cristo, usted tiene que pasar por una limpieza. Al cristiano le dicen, te lavaron el cerebro, ya ahora te hiciste evangélico. Claro, no solo la cabeza, el corazón, el alma, el espíritu. Una limpieza total, hermano. Porque venimos llenos de basura del mundo. Entonces la mente, hermano, es atacada por el enemigo. Es el blanco del enemigo, la mente de la persona. Lo que es verdadero. Número 1, dice Pablo, lo que es verdadero. Hay que pensar en esto, meditar en esto, reflexionar, profundizar, escudriñar. Dice, lo que es verdadero. Jesús dijo, yo soy la verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es que usted está buscando ser una persona íntegra. La verdad es que usted está buscando cómo ser una persona transparente. La verdad es que usted está buscando ser lo que usted dice que es. Y no decir que somos una cosa y contradecirlo con nuestros hechos. La verdad es ser íntegro, hermano. Amén. Gloria a Dios. Después dice, número 2, todo lo honesto. Alguien honesto es alguien que es digno de respeto. Es algo honorable, es algo noble. Es meditar todo lo que merece admiración y adoración. Es decir, pensar en la santidad. ¿Cómo yo puedo ser santo? Porque Dios ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Ahora, la única manera en la que usted puede ser santo es si usted ha nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, usted no puede ser santo. Porque dicen que los padres se parecen a sus hijos. Y las personas que no viven en santidad, viven en pecaminosidad, es porque su padre no es Dios, es otro padre el que tienen ellos. Pero usted, si ha nacido de nuevo, usted puede ser santo. Dios no le va a demandar algo que usted no puede hacer. Si Dios dice, sed santos porque yo vuestro Dios soy santo, nosotros también podemos ser santos. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Número 3, todo lo que es justo. Esto se refiere a algo que es correcto. El creyente debe pensar en armonía con la palabra de Dios. Todo lo pasa por el colador de la palabra de Dios. Usted tiene que tener la palabra de Dios en la punta de la lengua para contrarrestar los ataques del enemigo. Es cierto, amén. Después dice todo lo que es puro. Está hablando de limpieza. En el área moral. La Biblia dice que mi cuerpo antes era el templo de los demonios. Por eso vivía como yo vivía antes. Pero ahora mi cuerpo ha sido limpiado y ahora en mi cuerpo y en su cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios dice, cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si profano el templo, dice, Dios vendrá en juicio y destruirá el templo. Creo que es el pecado que habla en Primera de Juan, creo que es el pecado de muerte. El pecado de profanar el templo del Espíritu Santo, creo que es el pecado de muerte, hermano. Pero el Señor es misericordioso y Él puede perdonar. Y Él perdona. Pero no hay como guardarse, hermano, porque cuando Dios nos dice no cometas un pecado, no nos está poniendo una barrera para que seamos amargados e infelices, sino que nos está poniendo una barrera para que nosotros no suframos. Gloria a Dios. Todo lo que es puro está hablando de limpieza, y la limpieza en el área moral, limpieza moral. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 dice, pero tengo pocas cosas contra ti, en Sardis, pero tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, se han guardado en pureza, y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Si usted se limpia, Dios lo ve digno. Si usted se mancha, Dios lo ve indigno. Apocalipsis 14:5. Y en su boca no se ha hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Guardarse sin mancha, hermano. El cristiano tiene una responsabilidad. Él tiene todas las bendiciones espirituales. Él puede entrar al trono de la gracia. Yo me arrodillo, yo oro conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, porque dice que hay cristianos que pedís, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces dice, no sabemos ni pedir, y cuando pedimos mal. Pero si usted pide conforme a la voluntad de Dios y conforme a la Escritura, entonces el Señor va a contestar sus oraciones. Nosotros tenemos esa bendición, tenemos el privilegio, pero con el privilegio viene la responsabilidad. Ahora, la Biblia dice que si el Espíritu Santo está en usted y está en mí, no hay que entristecerlo y no hay que apagarlo. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 30, de no contristarlo, y de apagarlo está en 1 de Tesalonicenses 5, 18. No apagarlo, no entristecerlo. Y nosotros podemos ver el ejemplo de nosotros mismos y también en otra persona. De que a veces no andamos, hermano, nos sentimos diferentes, porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo, sabe que Él es el que enciende su corazón, pero cuando la persona falla, lo sabe, sabe que ha entristecido al Espíritu, sabe que ha apagado el Espíritu, y hay que confesar ese pecado, proseguir al arrepentimiento, apartarse, confesarlo y seguir adelante. No se puede quedar caído. Tiene que levantarse en el nombre del Señor Jesucristo. No apagar al Espíritu, no entristecerlo. Hermano, usted puede perder en este camino de andar en Cristo. Esto es duro y es difícil, pero es como un dilema, porque también es fácil y sencillo. ¿Cómo así? Mire, es duro y es difícil, porque vivir la vida cristiana es estarse esforzando a cada momento por hacer la voluntad de Dios. Pero es sencillo porque Dios nos está pidiendo nada más. Es fácil porque no nos está pidiendo algo que sea imposible. Él nos ha dicho que Él nos va a dar la fuerza. Dice, estaré contigo todos los días hasta el fin. Él ha prometido que nos va a ayudar, nos va a consolar. Hermano, en la Biblia dice que la iglesia está fundamentada sobre la piedra angular que es Cristo. Y no se puede poner otro fundamento. Pero las dos columnas de la iglesia, sin duda, son dos hombres en el Nuevo Testamento poderosos, que es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Por un lado tenemos a un hombre que es académico, intelectual, y por otro lado tenemos a un hombre que es campesino. Pero los dos, sin la llenura del Espíritu Santo, son inútiles e inservibles. Por muy poderosos que eran hombres.
Y si el Espíritu de Dios no estaba en ellos, hermanos, ellos fracasaban. Entonces quiero llevarlo a la Escritura y que usted mire cómo ellos perdieron unas cuantas batallas. Primero miremos a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 23. Aquí tenemos a Pedro, hermano, perdiendo una batalla. Usted puede perder una batalla porque usted no es invencible. Aquel invencible es Jesucristo. Usted puede perder una batalla, pero usted no puede perder la guerra. Mateo capítulo 16, versículo 23, ¿lo tiene? Pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, me es tropiezo porque no pones la mira en las cosas de los hombres, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermano? Dice que Pedro agarra a Jesús y se lo lleva lejitos y le dice, no vayas a la cruz, Señor, no vayas a la cruz, no te acontezca esto, no vayas a pasar por ese sufrimiento. Y Jesús se le voltea y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Qué pasó ahí, hermano? Es una pregunta retórica, yo me la estoy haciendo y yo se la contesto. Dice la Biblia, hermano, que el enemigo envía dardos de fuego a nuestra mente. El apóstol Pedro, él no era malo y tampoco era el diablo. Pero Jesús sabía que esa idea, ese pensamiento que estaba teniendo Pedro, no venía de Pedro, venía del enemigo. Él quería obstruir el Calvario porque sabía que ahí estaba su derrota y ahí estaba nuestra mayor victoria. Hermano, también él dijo, aunque todos se vayan, yo no te dejaré y yo voy a morir por ti si es posible. Y le dijo, esta noche, esta madrugada me vas a negar 3 veces. Y sucedió como el Señor lo había hecho. Después dijo que él se apartó a llorar amargamente. Lloramos, hermano, cuando fracasamos para el Señor. Nos duele. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. En el mundo llora, hermano, porque están bajo la caída. Pero nosotros lloramos porque le fallamos a Dios, porque queremos verdaderamente hacer su voluntad. Gloria a Dios. Pero aquí usted lo ve perdiendo una batalla. Pero después usted se va a Hechos capítulo 4 y encuentra ahí que los líderes judaicos del fariseísmo le habían dicho, no prediquen más en este nombre. Y él dijo, preferimos obedecer primero a Dios que a los hombres. Y en el versículo 12 dice, porque no y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora sí estaba dispuesto. Ahora sí estaba dispuesto a morir por él. Pero porque él estaba empoderado por el Espíritu de Dios. Es la única manera en la que podemos tener victoria y ser triunfantes si estamos, hermanos, llenos del Espíritu de Dios. Perdió una batalla, luego usted lo ve teniendo victoria, pero porque dependió del Espíritu de Dios. Ahora miremos al otro hombre poderoso del Nuevo Testamento, ¿no? La columna de la iglesia. Si uno es la columna izquierda, el otro es la columna derecha. El apóstol Pablo, un hombre tremendo. Búsquelo ahí, perdiendo, muy tremendo podría ser, pero también perdió su batalla. Búsquelo ahí en Romanos capítulo 7, versículo 23. Hermano, estos hombres también le fallaban a Dios. También tropezaban, también se caían. Porque es Dios el que nos hace estar firmes en medio de la batalla. Porque nuestra guerra es espiritual y el campo de batalla es nuestra mente. Romanos capítulo 7, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sabe qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Está diciendo, yo sé cuáles son los mandamientos de Dios.
yo sé cuál es la voluntad de Dios. Conozco sus preceptos.